aspecto cerebral, asimismo también el aspecto emocional. Nosotros estudiamos eh, memoria, lenguaje, atención, funciones ejecutivas, nocias y praxias. Y claro, también para aquellos que también quieran saber, la neuropsicología también que se tiene variantes como la neuropsicología clínica, la neuropsicología educativa, la neuropsicología forense. Pero al fin y al cabo, ¿no? El rol del neuropsicólogo clínico también es evaluar, diagnosticar y rehabilitar al paciente, ¿no? En serio, sí, es Ujú. verdad. Algo que estábamos conversando también es que muchos de los pacientes creen que han nacido con un defecto, ¿no? Cuando no tienen un buen sueño, cuando, no sé, se despiertan como si no hubieran dormido, ¿no? Y Luis, yo te quería preguntar eso, ¿en verdad deberíamos sentirnos culpables como tengo yo un defecto o ese tipo de sueño que realmente no es reparador? ¿Se Ujú. puede mejorar? ¿Se puede trabajar? ¿Qué opinas de esto? En realidad, el sueño se puede mejorar, siempre hay una opción de mejorarnos, de recuperarnos, de reestructurarnos, ¿no? Pero si pensamos que tenemos una culpa, ¿no? Estamos alimentando ya lo que se conoce en psicología clínica y en psicoterapia como el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, primer punto es eliminar ese pensamiento de culpas, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es somatizar más el cuerpo. Nosotros en psicología clínica también hablamos de la psicosomatización. ¿Esto qué significa? Que llevamos la enfermedad de la mente al cuerpo, ¿no? A veces justamente el mismo estrés, ¿no? Se somatiza y tenemos problemas del sueño, problemas incluso de caída de cabello, y eso se manifiesta incluso en justamente en nuestro cuerpo habla lo que nuestra mente está produciendo. Ujú, Entonces, aquí justamente en el tema de hoy que tenemos es sobre neuropsicología del sueño, ¿no? Y justamente cabe señalar que la neuropsicología del sueño es una rama de la neuropsicología que está abocada pues en estudiar el dormir bien, ¿no? El ver qué tanto, por ejemplo, un mal sueño nos afecta, ¿no? A nuestro cerebro, a nuestra memoria, a nuestras emociones. Justamente, yo tengo un libro sobre el tema, sobre justamente análisis del sueño, pero eso ya iremos poco a poco hablándolo, ¿no? claro, y algo que hablábamos, Luis, ¿te acuerdas? Era que durante el sueño también nuestro cuerpo segrega hormonas. Me hablabas de la Claro, leptina y de la la grelina. leptina y la gremilcalamina, ¿no? Entonces, justamente esas hormonas, ¿no? Son las que también segregamos el cuerpo para poder, por ejemplo, a veces, cuando estamos muy estresados, ¿no? Liberamos la hormona del hambre, ¿no? Y por lo tanto, a veces cuando una persona está muy estresada y se levanta, a veces tiene ganas de comer y comer y comer, ¿no? Porque es propio también de la propia ansiedad, ¿no? Que a veces aquellos que hemos estado estresados o muy ansiosos y no hemos dormido, ¿no? De repente, ¡pum!, nos levantamos con hambre voraz, ¿no? Y comemos lo que haya, ¿no? Hasta una papa cruda, por ejemplo. Claro, cuando hacíamos guardias, ¿no? De noche, por ejemplo, yo me acuerdo que al día siguiente era como, todo el tiempo quería comer algo, ¿no? Porque de alguna forma tu cuerpo quiere compensar esa El ausencia de desgaste. descanso, ¿no? El desgaste, claro. Y obvio, no es tan consciente el estar queriendo comer todo, ¿no? Y por ejemplo, hay personas que no logran perder peso o no Ujú. logran tener el peso adecuado y a veces no ven el tema del sueño que es tan importante, ¿no? Para este Claro, metabolismo saludable, ¿no? porque eso tiene que ver, claro, justamente con el campo hormonal, indudablemente. ¿No? Claro. También las ideas, ahí viene también ya a atacar, por ejemplo, la psicología cuando hablamos del tema de las ideas y los pensamientos, ¿no? Que a veces también esos pensamientos que tenemos también pueden alimentar ciertos patrones conductuales, ¿no? Por ejemplo, hay personas, ¿no? Que se repiten a sí mismas, no voy a poder curarme, no voy a poder sanarme, y inconscientemente, ¿no? Justamente se programan, ¿no? Se programan a sí mismos y Y no nosotros permiten. también, o sea, yo soy mamá y yo creo, no sé si todas estén conectadas, pero eh, o todos los que estén conectados sean padres, pero a veces nosotros también con nuestras palabras podemos generar creencias en nuestros hijos, ¿no? Lo que mencionas, ¿no? Como incluso con temas del sueño, ¿no? Ay, tú nunca quieres dormir o no te gusta dormir y de pronto él ya crece con esa idea de que no necesita dormir o que él no puede dormir, ¿no? Y Exacto. quizá no sea así, ¿no? Solo Y sea, también a veces la alimentación, a veces también los padres de familia cometen el error de darles Milo, darles dulces, chocolates a los niños, y ahí tenemos niños completamente hiperactivos, ¿no? Aunque la palabra hiperactividad también se ha puesto muy de moda en la psicología, pero en realidad creo que es, bueno, son la palabra niños.
se ha malinterpretado, porque lo que podemos ser niños que son más activos, indudablemente, pero hiperactivo ya entra a traer otra categoría patológica, clínica y patológica, ¿no? Pero es Claro. lo que normalmente se estila decir ahora, ¿no? Cuando el niño es Pero es, intranquilo, o sea, Luis, pero es esperable, ¿no? O sea, si te meto un shot de azúcar por obvio. el Milo, por los dulces, o sea, es esperable que el niño se ponga recontractivo, ¿no? Y nosotros Exacto. también, ¿no? O sea, si antes de dormir se nos ocurre, no sé, comprarnos donas, o Ujú. sea, va a ser difícil que logremos un sueño profundo, ¿verdad? Exacto, igual que el café, ¿no? No, hay mucha gente que después dice, yo he escuchado gente que me dice, yo no puedo dormir, pero hace unas horas has tomado una buena taza de café, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi padre era uno de ejemplos de los cuales en la noche se le ocurre tomar café y él piensa que el café lo relaja, sí, tal vez lo relaja, pero de todas maneras está despierto y se queda hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana y a veces se olvida, ¿no? De ese factor, ¿no? Y ojo, que no solamente pasa en una persona común y corriente, también hay médicos que también cometen esos errores que sabiendo que no deberían tomarlo, más lo consumen. Claro, es verdad. Eso es incluso, bueno, el personal de salud en verdad es más consciente, ¿no? De qué cosas hacer o qué cosas no hacer para tener una calidad de sueño. Ujú. Pero ya que tenemos invitados, ¿cómo afecta la falta de sueño en nuestras emociones? Eso me gustaría que nos comentes, Luis. Bueno, ¿Puede cambiar nuestra emoción o no? bueno, en realidad, cuando una persona no duerme, indudablemente las emociones van a variar, ¿no? Hay personas que se convierten más depresivos, eh, bueno, hay gente que tiene también un tema de más ansiedad, ¿no? Por ejemplo, creo que por ahí en internet muchos habrán visto de experimentos humanos, ¿no? Con personas que le quitan el sueño, incluso en Guantánamo, ¿no? La famosa prisión de Estados Unidos en Cuba, eh, torturan a los reos quitándoles horas de sueño. Por ejemplo, hay una película muy buena que es sobre Guantánamo con Kristen Stewart, donde a un Ujú. reo, por castigarlo, lo hacen dormir una hora, despertarlo, dormir una hora, despertarlo. Y claro, de esa manera también el reo lo hacen con la finalidad de romper la mente, ¿no? de la persona. Indudablemente, ¿no? Bajo esta teoría, ¿no? Bajo este experimento que también a veces hacen, vamos a llamarlo, y castigo, tortura, también uno se da cuenta que, claro, cuando uno no duerme, no descansa, algo va a fallar en la psique, ¿no? En el aparato psíquico, en la mente, ¿no? La falta de sueño, indudablemente, también cabe señalar que te va a empeorar tus problemas. Si tú estás depresivo, ¿no? Porque el ex se dejó, no consigues trabajo, ¿no? Tu Ujú. hijo no te hace caso, miles de razones, y no duermes bien, obviamente va a empeorar más tu situación. Y más empeora cuando no tienes a quién acudir, ¿no? A un profesional de la salud. Para eso se inventaron los médicos y para eso se inventaron los psicólogos. Ujú. El médico está inventado para recetar, prescribir, atender al paciente y el psicólogo, bueno, sí, la terapia se inventó para poder hablar, para no quedarse callados, ¿no? Y esto también aclaro, porque a veces uno dice, pero están los psiquiatras. Sí, es verdad, pero el psiquiatra no está capacitado como el psicólogo para atender la cuestión del discurso, si no, obviamente no habría diferencia, si no, no tendría sentido, ¿no? Y ojo, que también es cierto que en Estados Unidos ya hay 7 estados donde el psicólogo ya receta, pero también es importante mencionar que depende qué medicamentos, y eso también hace, porque si no, no habría diferencia entre psiquiatra y psicólogo, indudablemente, ¿no? Pero Ujú. lo que sí es cierto es que la formación en psicología nos ayuda a escuchar, a entender el discurso de la persona. Y es donde las personas a veces se quedan calladas. Otro problema es que las personas a veces por no ir al psicólogo le cuentan sus problemas al amigo. Pero el tiempo, la amistad no dice que la amistad también no es eterna, ¿no? Y eso es lo que tú le comentas a tu amigo, a veces tu amigo se venga y cuenta sus problemas a otros, ¿no? Y eso que genera más Claro, estrés, ¿no? claro que Sí, sí, o sea, es- en verdad es que yo creo que el ser humano es un ser sociable, ¿no? ujú, Y al ser sociable vamos a tender a querer compartir nuestras emociones, a exacto. querer como sociabilizar, y que eso es parte de sociabilizar, ¿no? De dar a conocer lo que Ujú. sentimos. Pero también es Entonces, importante sí. mencionar, también hay un punto muy importante, que la neuropsicología, Ujú, por ejemplo, la neuropsicología del sueño, ujú, no solamente ve el tema de las emociones, ¿no? Por la falta de sueño, sino que también la neuropsicología ha estudiado la cuestión de la hiperactividad de la amígdala, ¿no?
que también de una u otra forma la falta de sueño también aumenta esos estímulos negativos, ¿no? Generalmente un 60% es lo que se estipula, que se menciona, puede ser hasta un 70%. Lo que también vemos es, dentro de la neuropsicología, es que también las emociones, ¿ya? Se van a dar por una desconexión prefrontal, ¿no? Cuando tenemos un problema justamente en el sueño, que Ujú. recordemos que no es solamente psíquico, anímico, sino también es corporal, ¿no? Indudablemente la desconexión prefrontal se va a dar y indudablemente, ¿esto qué significa? Que se pierde el freno de mano. Es ahí que a veces vemos que pacientes que tienen insomnio, ¿no? Toman estos medicamentos como la melatonina, ¿no? Y es importante mencionar, ya que Organical nosotros es una empresa que distribuye justamente productos médico-canábicos, es importante mencionar de que existe también cannabis, ¿no? Tipos de cannabis, como la cannabis índica, que es muy útil, ¿no? Para poder conciliar el sueño. También va a haber una alteración neuroquímica, ¿no? Los temas neuroquímicos ya pues hablamos de que se va a ver una alteración de la serotonina, la dopamina, ¿no? Se va a elevar el nivel del cortisol, que es la hormona del estrés. Y claro, pues, ¿no? Obviamente todo esto nos va a llevar a irritabilidad, cambios de humor, pérdida de emociones positivas, aumento de ansiedad, como hemos mencionado, dificultad de la empatía, sesgo de interpretación negativa, indudablemente eso también nos va a llevar a que el paciente, pues, ¿no? Sufra todos esos espectros, ¿no? Y Dentro del trabajo. algo que te iba a decir, Luis, es, sí es cierto lo que dices, de hecho lo estoy anotando para poder repreguntar. Ya les Ujú, dije que tengan lápiz y papel porque eso es súper importante, güey. ujú, O sea, muchas personas tienen el tema del sueño, pero y detrás, porque es como una consecuencia, hay un dolor físico que tú decías, ¿no? Puede ser ujú, una emoción o puede ser algo físico, ¿no? Hay ujú. dolor, por ejemplo, O pero se tiene combina, porque la neuropsicología ha claro, existido, porque la neuropsicología, por ejemplo, existe porque la psicología se dio cuenta de que el cuerpo necesita a la mente, ¿no? La psique y el soma, ¿no? Entonces, claro. de una u otra Es manera, por eso cierto, ¿no? nosotros estudiamos sobre esto. Porque en temas oncológicos también yo veo muchos pacientes que, si bien es cierto, están con quimioterapia, radioterapia, pero de por sí también llevan un dolor de miedo, ¿no? De qué va a pasar, de incertidumbre. Entonces eso hace que no puedan dormir, Exacto. ¿no? O sea, Pero harían a tallar, por ejemplo, a veces la cuestión de la psicotanatología, que es una rama de la psicología, pero enfocada justamente en el aceptar la muerte, porque claro, esos pacientes lo primero que tienen, justamente como mencionas, es el temor a qué va a pasar, ¿no? Y el que va a pasar siempre es el morir, el que voy a dejar a mi familia, los voy a dejar solos, ¿no? Yo no quiero dejar a mi hija, a mi nieto, ¿no? Etcétera. Son miles de pensamientos. claro, el miedo, ¿no? Yo siento que hay mucho miedo y eso también al final le va a permitir que haya una buena evolución en su tratamiento, ¿no? Entonces, ahí como mencionabas, podemos implementar o incorporar un tratamiento integrativo, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de salud verdadera, hablo de cómo vamos con nuestras emociones, ¿no? Cómo vamos con la parte física, estamos en movimiento, hay actividad, cómo vamos con nuestra alimentación. Todos los que han sido mis pacientes y están conectados saben que siempre hablo de una mesita, ¿no? Que hay Ujú. 4 pilares. Uno de ellos es la parte del ejercicio, el sueño, la alimentación La y la parte meditación. emocional, ¿no? Claro, la meditación va incluida. En la parte emocional, yo siempre recomiendo que es importante ir a un psicólogo, ¿no? Porque como médicos sí podemos como decirles lo que tienen que hacer, pero el psicólogo tiene herramientas que ha estudiado y con las cuales nos puede ayudar a transitar este momento de miedo en el tema oncológico o en el tema, por ejemplo, yo veo pacientes que adultos mayores que también sufren de trastorno de sueño, pero por la soledad, ¿no? De un Ujú. momento a otro, todos sus hijos partieron, ya dejaron de trabajar, entonces están en casa y empieza la ansiedad y de pronto la ausencia de sueño también, ¿no? Entonces ahí es importante trabajar ese nuevo momento de vida en el que están, ¿no? Y el psicólogo es el indicado para ayudarlo a transitar ese proceso, ¿verdad, Luis? Claro, pero nosotros más que nada también tenemos que tomar en cuenta que el psicólogo, primer punto, dentro de la consulta, y justamente si abordamos temas de la psicoterapia canábica, porque Ujú. claro, me gustaría introducir ese término que ya existe, por cierto, ya no solo, yo no quiero decir que soy el primero y único enfocado pues en la psicoterapia canábica, porque obviamente hay otros. Puedo citar al doctor José Carlos Bouzo en España,
que es uno de los más importantes investigadores y también pertenece a la editorial Ulises. Él fue jefe también de ICERS, que es una empresa, es una entidad, una ONG enfocada justamente en la investigación de psicodélicos y sustancias canábicas, igual que lo hace otra entidad que se llama MAPS, ¿no? Para aquellos que quizás han escuchado de ellos, con Rick Doblin, ¿no? Y hay otros psicólogos más en Chile, por ejemplo, está Ingrid Tartakovsky, también su hermano, también tiene su hermano que también se ha enfocado en la terapia junguiana con el cannabis, ¿no? Porque justamente en la psicoterapia nosotros vemos el cannabis como un catalizador y y un andamiaje, es decir, eh, si usted me pregunta, ¿y voy a tomar de por vida un medicamento canábico? La respuesta es que no, justamente la psicoterapia canábica lo ve como un andamiaje, es decir, usted lo va a tomar un tiempo, pero es solamente como como dicen, como un amuleto, ¿no? Que te va a ayudar poco a poco a mejorarte, ¿no? Y a reintegrarte, ¿no? Pero nosotros Claro, como porque la idea psicólogos, es que la persona vaya construyendo hábitos alrededor, exacto, ¿verdad? por eso Y es llega un justamente momento es un donde catalizador. Y un catalizador llegas, significa ¿no? que va a acelerar, ¿no? El proceso terapéutico. Pero también es importante Exacto. mencionar, y ahí uno se preguntará, ¿es necesario, si yo consumo cannabis medicinal, llevar con un psicólogo? Porque a veces pasa, ¿no? Que el paciente se pregunta, ¿no? Esto. Y la respuesta es, primer punto, sí, primer punto, porque el psicólogo, nuestra función es psicoeducarlo, ¿ok? ¿Qué significa psicoeducarlo? Darles a ustedes, derribar mitos, ¿no? Por ejemplo, el tema del mito, si consumo medicamento canábico me voy a volver, por ejemplo, fumón, ¿no? Drogadicto, que puede ser un mito, ¿no? Puede ser un mito. Recordemos que el estudio en la medicina canábica también cuenta con un estigma, ¿no? Porque también eso es algo nuevo, y lo nuevo trae miedo, y lo que trae miedo trae ignorancia y un montón de mitos, ¿no? Entonces, nosotros como psicólogos le ayudamos a usted a entender también la diferencia entre el uso recreativo, el uso o lúdico, ¿no? Con el uso medicinal. Por otro lado, también nosotros como psicólogos, como psicólogo, ¿no? También trabajamos con usted lo que es el monitoreo, porque ahí viene el gran factor. Sabemos muy bien, ¿no? Y no hay que negarnos que hay gente que es hipocondríaca y que se automedica. Si hay gente que se automedica con paracetamol que no requiere una receta médica, imagínense con temas canábicos, ¿no? De repente van al médico, ¿no? Van a la doctora, por ejemplo, Poma, y en la receta la doctora Poma le da la dosis, pero nunca faltará pues este paciente, ¿no? Que le saca la vuelta y se mete más gotas o más dosis de la que debería consumir. ¿Y qué hace entonces el psicólogo? Nosotros lo que hacemos es el monitoreo. Evaluamos este impacto de esas sustancias, ¿no? Y yo en mi caso me doy cuenta si el paciente se ha metido más dosis de la debida. Y claro, también de esta manera también ayudamos a reportarle al médico, ¿no? Por eso somos también auxiliares para ver esta cuestión de la anomalía, ¿no? También le ahorramos también el estrés al médico de que lo termina acusando por iatrogenia, negligencia médica, ¿no? Porque también es algo muy común en el tema de los que trabajamos en salud, ¿no? Sí, Y porque, también ajá. y otro punto ya, justamente porque aquí usted tocó hable, es el manejo de las expectativas. Porque sí, es verdad. Lamentablemente, el paciente piensa de que cualquier medicamento es la gran panacea, o sea, la gran cura, ¿no? La solución mágica. Nosotros justamente buscamos darle herramientas conductuales dentro del proceso, ¿no? De terapia. No espere que porque se tomó una gotita, ya, se solucionó todo, acabé la ansiedad, acabé el estrés, ¿no? Que viva la doctora, me dio la dosis, ¿no? No, nosotros trabajamos también ese manejo de expectativas para que usted no se desilusione, sino, ¿qué pasa? Si usted consume la dosis y de repente no cubre, ¿no? Dentro del monitoreo, o porque no es un monitoreo, más depresión, ¿no? Se da cuenta de que no es la solución y le echa la culpa al médico y así no trabajamos, ¿no? Por eso nos trabajamos de forma integral. Sí, es verdad, siempre echan la culpa al médico. El médico no me dijo. Y a Ujú, veces yo creo que es porque estamos acostumbrándonos a tener respuestas rápidas, ¿no? ujú, Por ejemplo, queremos algo de comer, vamos a alguna aplicación, plin, plin, y llega a la casa, ¿no? ujú. Queremos saber algo, vamos a internet, plin, plin, todo es muy rápido. Entonces, cuando empezamos a consumir el cannabis, también empezamos con eso, ¿no? Ujú. Respuestas rápidas, queremos que ya nos haga el efecto, que, pero doctora, no siento nada, y es como nos desespera. Entonces, pensamos que más gotas va a producir un mejor resultado. Y eso se Y no debe también a la ansiedad. La necesariamente, ansiedad ¿no? también hace que el paciente corte porque quiere resultados Claro. rápidos. Claro, y la verdad es que todo es un proceso, ¿no? Yo siempre me gusta en la consulta también hablarles de que es un paso a paso, de que vamos a estar comunicados
Y es importante también poder encontrar personal de salud que esté abierto a otro tipo de tratamientos y otro tipo de manejo integral en los pacientes, ¿no? Porque yo también veo médicos que aún no le agregan valor, por ejemplo, si viene una persona con un tema oncológico de que haga actividad física, ¿no? Incluso a veces le dicen, no, no hagas nada, ¿no? Quédate en casa, ¿no? Sin embargo, estudios recientes dicen que sí es importante desarrollar masa muscular, quizá no al momento de hacer quimioterapia, y eso lo va a ver el médico, ¿no? En qué momento sería importante instaurar el movimiento, en qué momento, de acuerdo a su estado emocional que lo ve el psicólogo, podríamos ir incorporando hábitos también, porque no lo puedes hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad, Luis? Es un paso a paso también, ¿no? Tener esa paciencia. Y algo que aquí me preguntaron y que no quiero que se me pase porque justo la persona que me preguntó está conectada, es, yo necesito dormir solo 4 o 5 horas y me siento perfecto, es ideal 4 o 5 horas. No, de hecho debemos dormir, creo que todo el mundo sabe por regla básica y por el colegio que debemos dormir las 8 horas. Que no lo hagamos es otra cosa, ¿no? Pero también ahí viene la parte más importante, ¿no? ¿Por qué una persona dormiría 4 o 5 horas? Primer punto, porque tiene mucha actividad o porque tiene mucho estrés. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado hablar de Napoleón Bonaparte? ¿Quién no ha escuchado el famoso Napoleón? Napoleón, por ejemplo, dormía 4 horas. ¿Pero por qué dormía 4 horas Napoleón? ¿Tienen idea? No. Porque estaba justamente, él era una persona que estaba pues en constante conflicto, ¿no? En constantes guerras. Incluso llegó hasta Rusia a invadir, ¿no? Y por ende razones no es una persona que esté, como quien dice, tranquilo porque tiene enemigos, ¿no? De repente espías que lo pueden mandar a matar, ¿no? Y está Claro, pues con la mente activa, ¿no? Y claro, nosotros no somos Napoleón, tampoco somos Alejandro Magno, tampoco somos Hitler, porque Hitler también dormía poco, ¿no? Sobre todo con esas investigaciones de los libros que cada vez salen de las drogas de los nazis, etcétera. Recordemos que Hitler dormía solamente 2 horas. Pero claro, pero te das cuenta, ¿pero por qué? Porque esas personas están estresadas, porque son personas conflictivas. Pero ¿es necesario ser una persona que ser político, de declarar la guerra a una persona para dormir 2 horas o 4 horas? No. Nosotros podemos ser conflictivos. Hay gente que es muy conflictiva, que tiene guerras hasta con el vecino, que no se lleva bien. Y esas personas son las que también son las que menos duermen. Las personas que, por ejemplo, tienen conflictos con sus padres, con sus hijos, ¿no? También son personas que menos duermen. Pero obviamente, vuelvo a recalcarlo, lo ideal, por ejemplo, por la Fundación Nacional del Sueño, ¿no? Y la OMS estipulan que dormir sano debe ser entre 7 y 9 horas. Por otro lado, también como digo, ¿no? Si una persona que duerme menos horas es una persona que está mucho más proclive a sufrir un paro cardíaco, a no sanar rápido, su metabolismo pues se enlentece, se genera una inestabilidad. Lamentablemente también hay casos en que los cuales se recomienda tomar melatonina a los pacientes, pero hay pacientes que se lo toman a la broma, ¿no? Se lo digo yo porque también he tenido pacientes médicos en los cuales yo les digo, tomen su melatonina, no lo toman, o lo mandan, toman una foto de un paquete que compraron al de mala gana y no lo consumen, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en valor nuestro sueño. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad que nos educa para la ansiedad y para el estrés. ¿Esto qué significa? Para comenzar en el tema de la ansiedad, creo que muchas personas son consumidores del TikTok. Desde que se inventó el TikTok en la pandemia, todos quieren información rápida. Ya los youtubers que hacen programas de 1 hora, 2 horas, ya se aburren y son los que menos vistas tienen. Más vistas tiene un video de 15 segundos y hasta menos. Entonces también hablamos también de la poca tolerancia a la frustración, también hablamos de la poca tolerancia hacia el otro. Porque hay personas que, por ejemplo, en este caso, si se retiran es porque no quieren una información mucho más rápida que un live. Y eso también habla mucho de lo que en psicoanálisis, por ejemplo, Freud hablaba y también Jung del neuroticismo. Pero el neuroticismo es algo muy común en la mente humana, porque el neuroticismo involucraría lo que es la ansiedad y el estrés y la depresión como tal, que es diferente a la psicosis. Pero lo que sí cabe señalar es que nuestra sociedad cada vez por el tema consumista está enfocada pues en una ansiedad tremenda. Por otro lado también el estrés laboral ha aumentado. Es el colmo, por ejemplo, ver en empresas que, por ejemplo, en provincias se ven casos donde el cliente, el trabajador, ¿no? El público interno, se le da pues 12 horas de trabajo.
hace muy poco, por ejemplo, en el Colegio Químico Farmacéutico, hubo una protesta de los químicos farmacéuticos en Piura porque ellos decían, ¿cómo es posible que nosotros somos el único sector de salud que trabaja 12 horas? El psicólogo, el médico a veces pueden trabajar hasta menos. Bueno, el médico trabaja con sus guardias, pero de todas maneras, ya es algo que sabe que tiene que hacerlo, ¿no? El psicólogo, yo quería que el psicólogo también haga guardias como lo hacen en Europa, porque en Europa el psicólogo también hace guardias, pero igualmente también es algo que tú ya sabes que tienes que hacer, pero el otro está obligado a trabajar 12 horas. Incluso si trabaja un químico farmacéutico o un técnico químico farmacéutico en una farmacia, es explotado, porque, por ejemplo, ellos trabajan la regla 2-6. Eso significa 2 semanas y un día de descanso a la segunda semana. Imagínense, y trabajan pues horarios de 12 horas. Imagínense cómo terminará Sí. pues Y por ese eso es lo sistema. personal, ¿no? El sistema también. Y algo que yo, aprovechando lo que comentas, por eso en general no podemos tener enlatados en los tratamientos. Ujú. ¿A qué me refiero? No puede haber un mismo tratamiento para todos. Claro, Cada el mismo molde. tratamiento, exacto, porque cada uno tiene una realidad diferente. Hay gente que trabaja 12 horas y yo no le puedo decir, deja de trabajar para que duermas más horas. Quizá vamos a tener que ver otro tipo de estrategias, ¿no? Hay gente que sí puede dormir 8 o 9 horas, hay Ujú. gente que no puede dormir en la noche porque su horario de trabajo es en la noche, o sea, hay muchas realidades También hay que pacientes van que no a. duermen bien porque tienen escoliosis, por Claro, ejemplo. entonces, o están con una enfermedad detrás, Ujú, ¿no? Latente, como el tema oncológico, etcétera. Entonces, por eso es importante siempre sacar una cita, ¿no? Agendar ujú. una cita con un psicólogo es importante, agendar una Y un cita con médico. un médico es importante, porque al Ujú, agendar la cita te está viendo a ti únicamente, ¿no? Tu realidad en el momento, cómo duermes, a qué hora te acuestas, qué comes, porque a veces ni ujú. siquiera somos conscientes de cuánto va a afectar la cena en nuestro sueño y también a la hora que la comemos, ¿no? A veces comemos a las 10 de la noche y pensamos que todo bien y no es tan bien, ¿no? O también pacientes jóvenes, por ejemplo, gente joven que consume drogas. Y hay gente que me dirá, oye, ¿drogas? ¿Eso también afecta el sueño? Claro que sí. Por ejemplo, no si usted tiene una hija que de repente regresa al día siguiente, ¿no? La clásica que se van a las llamadas ahora, fiestas, semáforos, los raves, por ejemplo, que también están de moda por la música electrónica. Por ejemplo, en esas fiestas la gente se queda 2 días, ¿no? Y claro, ahí se meten, por ejemplo, drogas, ¿no? Que van a afectar el sueño. Por ejemplo, en Estados Unidos muchos pacientes que consumen esa droga que se llama la metanfetamina, que se popularizó por esa serie Breaking Bad, por ejemplo, esa droga, por ejemplo, hace que el paciente no duerma y esté despierto todo cerca de una semana, por ejemplo, ¿no? Ahí también destruye su sistema orgánico. Y cuando viene el psicólogo especialista en sueño, porque recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay clínicas del sueño, aquí en el Perú no, pero de todas maneras podría darse el caso, o van al médico, ¿no? Y el médico pregunta, pero ¿por qué no duerme? ¿No? Y quizás es porque ha habido otra cosita, ¿no? Un polvito, ¿no? Un cristalito, ¿no? Claro. Que claro, Es afectó tu importante. sistema, Ujú. Por eso es importante esa la sinceridad. conversación, ¿no? Con el médico, ser sincero también cómo estamos llevando nuestro ritmo de vida, así también nos puedan ayudar mejor. Y Ujú, hay algo que yo sé que es importante porque estamos en una comunidad cannabinoidea, así que le voy ujú, a preguntar al doctor Luis, que es un experto. Ustedes no saben todo lo que ha investigado, se ha informado. En ujú. palabras sencillas, Luis, ¿qué es el sistema endocannabinoideo y por qué tendría relación con el sueño? Ya, para comenzar, el sistema endocannabinoide, ¿no? Es un sistema que va a recepcionar, ¿no? Las sustancias canábicas, ¿ok? En este caso se divide en dos, CB1 y CB2, ¿ok? Eso es importante mencionar porque la gente, por ejemplo, yo hace mucho tiempo, más o menos hace cerca de 3 meses, yo brindé justamente en el Colegio de Psicólogos de ICA sobre la cuestión del sistema endocannabinoide y muchos psicólogos desconocían de esto, ¿no? El famoso SEC. Pero este sistema, por si acaso, para los neuropsicólogos, que es canábicos, ojo, neuropsicólogos canábicos, porque también aquí también encuentro con gente de neuropsicología que también son muy cerradas y no están de acuerdo con el sistema endocannabinoide. Lamentablemente en el mundo de la ciencia también hay unos que son cerrados. Pero son los que estamos enfocados en la neuropsicología canábica, por ejemplo, y clínica, obviamente, vemos que ese es el principal regulador de la homeostasis en nuestro cuerpo, ¿ok?
Algunos neuropsicólogos, ¿no?, entran en la broma de que nosotros somos pequeñas marihuanas en potencia. Por si acaso es también algo muy chistoso porque también hacen esos comentarios. Pero su factor clave, ¿no?, indudablemente es regular, ¿no? Es el sistema receptor cannabinoide es como una cerradura, ¿ya? Y si usted me pregunta, ¿y qué cosa es el CB1, no? Ese es un regulador, indudablemente, que de una u otra manera, pues, se encuentra mayoritariamente en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso central, ¿ya? O sea, es el principal. ¿Qué va a regular? El ánimo, las emociones, el dolor, la memoria, ¿ya? Por eso que tiene un valor en la neuropsicología. Ojo, en la neuropsicología, ¿ya? Y en la psicología clínica también. Porque, vuelvo a reiterar, porque usted va a Cerebro, trabajar ¿no? ánimo, emociones, dolor y memoria, que es un factor psicológico, ¿no? Ujú. Bien. Y el CB2, ¿no? Bueno, este principalmente regula, ese sí es para los médicos. ¿Por qué? Porque ahí regula los órganos periféricos, sistema inmune, ¿no? La inflamación y las defensas del cuerpo. Así que si nosotros en broma, ¿no? Con la doctora ve el CB2 y yo te ve el CB1, considerando, pues, ¿no? El que uno regula más la parte psíquica y el otro la parte física, ¿no? Físico. La parte Ujú. alopática, ¿no? Entonces, claro, aparte que también los endocannabinoides son como llaves, ¿no? Llaves en nuestro propio cuerpo, así que no se sienta mal, no pide pensar, oh, tengo un sistema endocannabinoide, soy una marihuana en potencia, como la broma que a veces he escuchado, ¿no? Pero no, es solamente véalo usted como enchufes, ya. Para hacerlo más sencillo, más práctico, más didáctico, imagínense que es como este regulador. Ese es su sistema endocannabinoide. Míralo así. Está esperando, ¿no? La sustancia médica cannabinoide, ¿no? O sustancia canábica para, ¡pum!, enchufarse. Y justamente le va a ayudar a usted a mejorar. Aparte también, ¿no? Ese sistema endocannabinoide que también produce limpiadores, ¿no? Las famosas enzimas metabólicas que de una u otra manera Claro. hacen que nuestro Tiene sistema no se sature. Ujú. Y por eso es tan importante entender el sistema endocannabinoideo, porque lo tenemos en nuestro cuerpo, no es algo que sea externo, más bien ya lo tenemos, Ujú, ¿sí? Y este sistema endocannabinoideo se altera por los malos hábitos, por dormir ujú, a deshora, por alimentarnos mal, por ser muy sedentarios, por ujú, nuestros pensamientos que nos llevan al estrés. Entonces, ujú. es como que se va deteriorando, ¿no? Como no Ujú. tiene esa energía que mostraba el doctor Luis, ese interruptor, ¿no? No está conectado a la energía. Entonces es ahí cuando ya nuestro cuerpo empieza a manifestar algún síntoma, es ahí que podemos ayudarlo con el cannabis medicinal, ¿no? Porque es Y como aparte que también es energía, mucho más ¿no? sano, porque también les comento, muchos pacientes que vamos al tema canábico, Ujú, estamos en contra, creo que consumir las benzodiazepinas, ¿no? El clonazepam, el alprazolam, que de una u otra manera también te destruye el hígado, ¿no? Yo, bueno, no voy a decir que el alprazolam y el clonazepam sean malos, pero el problema es que generan adicción, ¿ya? Y creo que los que menos quieren terminar como drogadictos, ¿no? Estar anclados a la pastilla. Ahora, por otro lado, también he y visto, no ¿no? solo a una dosis. Yo he visto Sí, pacientes, Luis, que que toma mañana, empiezan tarde y con noche. una tableta y pueden terminar en 6 y ya no duermen. No, y también hay otro punto muy importante, es porque también, por ejemplo, el clonazepam te mata el sistema GABA, por ejemplo, cosa que la medicina canábica no hace eso. Pero también es importante mencionar que te he visto también casos negligentes, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho serums en la policía y yo me acuerdo que tenía compañeros médicos generales que le daban Ujú. al paciente, o le recetaban al paciente tomar clonazepam, ¿no? O alprazolam mañana, tarde, noche. Y eso que genera una adicción total, ¿no? Y encima también, lamentablemente, que ese medicamento debería ser recetado por un psiquiatra, pero lamentablemente, pues el colegio médico favorece que también médicos generales sin especialidad, ¿no? Receten abiertamente ese medicamento, lo que hacen es destruir más a la persona. Los químicos destruyen. Y la marihuana es natural, es una planta, ¿no? Aparte que también es importante mencionar que los componentes que tienen, los llamados fitocannabinoides, como el CBD y el THC, ayudan justamente a mejorar. Ahora, es importante mencionar que sí, el CBD es medicinal, nos ayuda bastante, pero tampoco pongamos al THC, por si acaso, como el diablo, porque el THC se ha descubierto que tiene también funciones principalmente en psicoterapia con los trastornos de estrés postraumático, que esos también pueden generar al paciente las llamadas pesadillas. Y usted me pregunta, ¿y el estrés postraumático qué cosa es? Cuando una persona ha pasado una experiencia dolosa que no la puede asimilar. Por ejemplo, ir a la guerra, ¿no? En nuestro país, quizás no somos Estados Unidos, que le declara la guerra a todo el mundo, pero seguramente por aquí debe haber alguna persona que tiene un pariente que ha sido militar o policía que lo han enviado al BRAE, ¿no?
Y recordemos que el Brain es una zona de guerra, ¿no? Por los terroristas. Yo no creo que un policía que trabaja en el Brain duerma sus 8 horas completas, tranquilo, ¿no? Indudablemente debe estar estresada, ¿no? En cualquier momento puede haber un ataque, ¿no? Y eso genera, poco a poco, va minando la mente y puede generar un estrés postraumático. Otro caso podría ser una chica que ha sido violada, ¿no? Eso también genera estrés postraumático. De repente usted ha tenido una persona que lo ha torturado toda su vida, un padre que te golpea todos los días. Eso también genera estrés postraumático. En nuestro país es muy común ver casos de niños que son golpeados por el padre con la correa, con la piedra caliente, hasta que se canse el padre, ¿no? Y claro, ha habido denuncias y eso también genera en el niño un estrés postraumático y esto que genera pesadillas, ¿no? Entonces, el THC también se ha convertido en esa herramienta, ¿no? Pero el CBD, ¿no? Como tal, ayuda justamente más que nada a los pacientes que, bueno, tienen esos problemas, no tienen esos casos graves, ¿no? Ujú. Pero, ¿por qué? Porque funciona como un analgésico, un ansiolítico, y esa es su función medicinal. Pero claro, si usted me pregunta, ¿debería tomar THC? Solamente en los casos que he mencionado, que no son todos, ¿no? Indudablemente, ¿no? Exacto, Ujú. porque si tú, por ejemplo, sufres de psicosis, que el THC puede exacerbar esa emoción, Exacto. esa Es que y sensación. justamente ahí estamos con la medicina canábica, no es para todos, por eso también hacemos, acá la doctora hace una evaluación, ¿no? Yo Exacto, como eso es psicólogo, importante de entender, ¿no? Y también la procedencia. ujú, ¿Cuán importante es la procedencia, amigos? A mí me han dicho que por el centro de Lima están vendiendo cannabis. Y yo ujú, les digo, sí, está bien, es válido, yo puedo ujú, vender, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿es una farmacia magistral la que te está proveyendo ese ujú. cannabis? Porque para tú distribuir el cannabis necesitas licencias y esas licencias te permiten también tener garantías del producto que vas a consumir. Y eso Ujú. es algo que siempre hablamos en las charlas, porque sí, hay muchas formas, como decía el doctor Luis, ¿no? De sacar la vuelta, ¿no? Y buscar el precio más barato y encontrar quizá un insumo. Sin embargo, no tenemos esa garantía o certificación de la calidad del producto. Claro, Y y esto ahí puede también ser hay que detallar que justamente no el valor de tengamos los los ratios. resultados, ¿no? Claro, y ahí también observamos el valor de los ratios, que también es un tema que aborda la psiconeurología, ¿no? La Ujú. neuropsicología. ¿Y por qué? Porque, como dice acá la doctora, tiene que usted ir a una farmacia especializada, como Organical, por ejemplo, ¿no? Es importante mencionar que nosotros en psicoterapia, en psicología, si bien es cierto, yo como psicólogo no voy a prescribir, por si acaso, así que de repente digan, quiero que el psicólogo me recete, no podría, porque si no me meten una denuncia, ahí sí salgo, termina en la cárcel, ¿no? Eh, Porque ese es el trabajo de la doctora y eso se llama intrusismo, ¿no? Es muy importante. Nosotros en el ratio, por ejemplo, trabajamos el famoso 21 o el 10-1, que tiene un impacto neuropsicológico. ¿Eso qué significa? Que su impacto va a ser ansiolítico, antiinflamatorio, sin ninguna alteración mental, ¿no? Por ejemplo, usted consume los medicamentos que tengan ese valor. Ratios, y también tenemos los llamados de ratio equilibrado, es decir, 1-1 o 2-1. Ahí, por ejemplo, se trabaja con un CBD, ¿no? Que trabaja, que evita los efectos adversos de la paranoia, también es analgésico, y también tenemos los denominantes en THC, porque como le dije, ¿no? El THC tampoco hay que ponerlo como algo negativo, diabólico, porque los medicamentos altos en THC que se utilizan de forma médica son los 1.4 y 1.20, pero esos obviamente van a ser recetados por un especialista médico, ¿no? Porque si no se aumenta psicosis y claramente bajo el problema que voy a reiterar, ¿no? Pues un estrés postraumático, producto de una violación, porque si no podría empeorar. Vamos a decirlo así, los ratios 1.4 y 1.20 son lo más elevado dentro de la propia consulta, ¿no? Ujú. Y claramente tienen que llevar un monitoreo, todos igual tienen que llevar un monitoreo Y eso también es neuropsicológico. importante, Luis, de decirlo, ¿no? Cuando estamos empezando con el cannabis, es importante el monitoreo. O sea, es Ujú, importante con el personal de salud que te esté acompañando, ujú. siempre decirle, ¿no? No tengas temor de cómo te sientes con la dosis que estás llevando, Claro, porque así y podemos modificar, podemos ujú. aumentar, ¿no? Porque recuerden que somos únicos y especiales, ¿sí? Sí, y ahí Entonces, trabajamos con la psicoterapia enfocada en el paciente, no personalizada. Pero también es importante que el paciente cuando le decimos la palabra monitoreo pensará, ¿me va a chismear? ¿Me va a acusar al psiquiatra que no estoy cumpliendo la dosis? No, señores, el monitoreo es para analizar la conducta de ustedes. Si usted consume medicamento y empieza a modificar su conducta,
Entonces el psicólogo tiene que buscar con el psiquiatra ver la forma de reducir la dosis y trabajar en común. Miren, no es para asustarlos, pero algunos de ustedes habrán visto la película Requiem for a Dream, una película tétrica. No me gusta mucho no me gustó mucho esa película, pero una parte que sí debo tomar en cuenta: el médico le recetó anfetaminas a una paciente, la cual terminó pues en electroshock para los que hemos visto la película. Pero ahí, ¿qué pasó? No hubo monitoreo. Dos, hubo una negligencia médica, indudablemente, pero no hubo monitoreo. Y esto que generó un patrón conductual, ¿no? La paciente se volvió adicta. Entonces, ahí es el valor de nosotros, en trabajar si se desarrolla una adicción. ¿Y una adicción es solo conductual o no es solo conductual? Es solo Sí, es conductual. algo puntual. Ujú. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a pasar al momento más esperado de la, de la capacitación. Sí, ¿qué tal, chicos? Ujú. Perfecto, genial todo lo que nos han venido contando, informando. De verdad que ha sido muy bueno. A todos los que están presentes, este es el momento para si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, que quieren consultarla. Acá tenemos al psicólogo Luis y a la doctora Poma, Estefanía Poma, que les puede ayudar. Están libres, les damos unos minutos. Si alguien desea prender su micro, prender su camarita. Ujú. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, Ujú. recuerden que estamos en la página web de organical.pe. Ujú. Tenemos un convenio con Unlock Healthcare. Es una empresa dedicada y enfocada a mejorar el tratamiento con cannabis también. Así que estamos de la mano de personas con mucha experiencia y es por eso que ustedes tienen esa ventaja, creo yo, es una bendición de sentirse seguros de dónde depositan su confianza para un tratamiento y un seguimiento adecuado con el cannabis medicinal, ¿no? Porque eso también nos ayuda a avanzar, a progresar. Si tu tema, si te conectaste hoy porque tu tema es la falta de sueño o que tu sueño es fraccionado, recuerda que nosotros tenemos distintos tratamientos y formulaciones para ayudarte a mejorar la calidad de sueño, ¿no? Si alguien quiere preguntar, escuché ahí una voz, A ver, creo que sí. o No, creo que fue quizás el eco. no. Claro. Y, No, por ahora, ejemplo, nosotros tenemos en presentaciones de cannabis, tenemos aceite, pero también tenemos gomitas. Las gomitas tienen una ventaja increíble porque su efecto puede ser hasta de 8 horas. Entonces, cuando tenemos este sueño fraccionado, quizá la gomita de cannabis medicinal sea la mejor herramienta para regular, porque ya escuchamos a Luis que cuanto debemos de dormir de 7 a 9 horas, ¿no? Pero si es ujú. partido, quizá no sea tan eficiente ese sueño. Entonces, Sí, aparte tenemos que también las gomitas de cannabis, si me permite, es justamente menciono de que en la psicoterapia, por ejemplo, nosotros, claro, usted dirá, bueno, como mi gomita de cannabis y ya normal, ¿no? O sea, ahí quedó. No. En nuestro trabajo, justamente con la psicoterapia del sueño, ¿no? Por ejemplo, la gomita de cannabis es muy útil cuando ya la prescribe el médico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la psicoterapia del sueño, ¿yo? Más allá de la neuropsicología del sueño, sino la psicoterapia del sueño, analizamos que esta gomita, ¿no? Te rompe el bucle de la ansiedad por no dormir, ¿ya? Así que es ideal para el insomnio crónico, ¿no? Para aquellos que no quieren ir directamente a la cama, ¿no? Recordemos que esas gomitas con CBD reducen esa ansiedad anticipatoria, ¿no? Que permite que el paciente, pues, esté, pues, en alerta, ¿no? Eso indudablemente te va a ayudar bastante. Por otro lado, también esas gomitas, para que sepas, van a estabilizar el ciclo de sueño sin que tengas resaca, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente recordemos que el THC es igual que el alcohol. Recordemos, por ejemplo, que en la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, la marihuana fue el reemplazo del alcohol, ¿no? ¿Y por qué? Porque la cannabis también produce justamente una resaca, ¿no? El THC produce una resaca. Pero el CBD no, porque el CBD no es psicoactivo, ¿ya? Así que no es esperar de que, me comí una gomita y tengo miedo, por eso le digo, evitamos los mitos de que vaya a pensar de que hoy voy a estar drogado, ¿no? Te va a estabilizar ese sueño, pero sin una resaca, sin ningún, digamos, aturdimiento matutino, así que normal, puedes tomarla y mañana ir al trabajo, ¿ya? Sin hacer, como dicen, escándalos ni vergüenzas. Y también, por otro lado, tienen un efecto prolongado, ¿no? Tiene una liberación gradual, ¿no? Ya que el CBD se va a absorber a través
del sistema digestivo, ¿no? Y te va a permitir poder descansar máximo más de 4 horas o 6 horas, ¿no? Depende de lo que tengas de considerar el sueño, pero también te va a evitar los microdespertares nocturnos. Y esto también lo digo porque generalmente nunca me falta un paciente o no faltará ese paciente que dice, me levanté a las 3 de la mañana. Claro que sí, ¿no? Y claro, ese cuento de las 3 de la mañana, 4 de la mañana que se despiertan, nunca falta aquellos que dicen que le han hecho brujería, ¿no? Porque también es lo que circula mucho en YouTube últimamente, ¿no? Pero no, los microdespertares nocturnos es algo muy normal, pero la gomita del sueño te va a ayudar bastante. Aparte que también tiene un factor farmacocinético y eso también, mencionar que la gomita va a tardar entre 30 y 90 minutos en dar efecto, por si acaso, ¿no? No esperen rapideces, ¿no? No vayan a pensar, la gomita me funcionó al toque, ¿no? Va a tomar su tiempo. El sistema digestivo también toma su tiempo en procesar, al igual que nuestras Exacto. emociones. Sí, muy cierto, Las todo lo guías, que nos ¿no? están Por las comentando. guías. Sí. Bueno, Bueno, creo chicos, que no hay preguntas, Yasira. Por favor, sí, una Estamos pregunta. tímidos Hagan una hoy, pregunta. estamos muy tímidos. o tal vez sí, ¿qué tema les gustaría tocar en el siguiente webinar? Porque vamos a hacerlo, queremos hacerlo 1 o 2 veces al mes y qué tema les gustaría, que tienen una duda o algo y nos pueden comentar. Claro que sí. Recuerden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales también si aún todavía no tienen la pregunta clara o el tema que les gustaría que toquemos, pero pueden compartirnos en nuestras redes sociales sus dudas, sus preguntas, al WhatsApp. Ya hay varios pacientes que están ahí conectados. Si hay alguna duda o pregunta, estamos ahí para ayudarlos, ¿sí? Entonces, creo que ya nos despedimos, Luis. Algo final ya para terminar que te gustaría compartir. Bueno, el tema es que puedan acudir con nosotros, bueno, ir al psicólogo y tomar esto también con un gran valor, porque claramente la salud no es un juego, ¿no? Tenemos que recordar que nuestra salud, si no existe salud, como dice, creo, como dice la frase de la OMS, no existe salud sin salud mental, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Pero también esta frase que quiero colar no es algo nuevo, por si acaso no voy a pensar que es de la OMS, porque incluso aquí la doctora que es médico sabe que Galeno, padre de la medicina, también consideraba el tema de que las enfermedades físicas no solamente quedan en físicos, sino también en espirituales, anímicas, lo que conocemos ahora como las enfermedades psicológicas, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? Justamente las preguntas que estamos invitando a que realicen, justamente para que usted también pueda decir, consumí cannabis medicinal, pero quiero saber un poco más, qué reacciones psicológicas, qué podría esperar más, ¿no? Así que de repente te damos un minuto más para ver si alguna persona se puede animar, ¿no? A Sí. preguntar. ¿Hay alguno? ¿Desean preguntar? Aprovechen, ¿no? Nosotros estamos justamente aquí para poder responder cualquier duda. A veces pasa, la ¿No? timidez nos gana. No se preocupen, nos vemos en el Bueno, siguiente webinar. Gracias por haberse Sí, conectado hoy. muchas gracias a ujú, todos. Un Nos gusto. vemos. Besito. Gracias, un Luis. gusto. Gracias, Muchas Yasira. Chao, Luego. gracias. Hasta chao. luego. Ujú. Muchas gracias, muy amables. Bye bye. Gracias.